Un saludo, hoy quiero hablarte acerca del Espíritu Santo, continuar con esta serie de estudios que nos ayudan a comprender, a entender un poco más acerca de las funciones del Espíritu Santo. Una de las cosas que podemos destacar y valorar mucho sobre el Espíritu Santo es que también es conocido como el Espíritu de verdad. Y para poner un poco en contexto, quiero explicarte algo. La verdad de Dios no procede del hombre. Dios revela al hombre lo que el hombre necesita conocer sobre Dios y sobre las cosas espirituales. El hombre no está en la capacidad de descubrir por sus propios medios nada referente a los asuntos de Dios. En estos tiempos, lo que el hombre necesita para obtener información sobre Dios está escrito en su palabra, en la Biblia. Pero sin el Espíritu de verdad, sin el Espíritu de Dios, es imposible entender el mensaje de Dios, porque son cosas de otra naturaleza. Vamos a definir algunos términos para poder comprender un poco más sobre este tema. La verdad, un término común conseguido en internet, dice: es la adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa. La proposición, la nieve es blanca, es verdad si la nieve es blanca. Es la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. La mentira es la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad lo que está diciendo. Por ejemplo, Satanás es mentiroso. Él conoce la verdad, pero no la dice, la tuerce y engaña. De modo que una persona que miente lo hace con intención. Conoce la verdad, pero la oculta. Dice otra cosa. Y el error es la idea, opinión o expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Es decir, en este caso, estamos frente a alguien que ha sido engañado posiblemente o se le dio una información que no era correcta y piensa que eso es verdad y como tal actúa, como tal aconseja, como tal ejecuta sus acciones. En este caso, esa persona no está mintiendo deliberadamente, sino que es víctima del error. De ahí podemos extraer algunos enunciados. El primero: una persona miente cuando conoce una verdad, pero la oculta y dice otra cosa. Eso lo convierte en mentiroso. Segundo, una persona está errada o equivocada cuando ha creído una mentira, pero la enseña o actúa considerando que es verdad. Y tercero, que es el tema de hoy, el Espíritu Santo ni te miente ni te hace actuar erradamente. Es el Espíritu de verdad. Algunas citas bíblicas sobre esto se encuentran en Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Allí está Jesús hablando acerca de el Espíritu Santo y lo llama el Espíritu de verdad. También se le conoce como el Espíritu de Cristo, entre otros nombres que también se le dan. Primera de Juan 4, del 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, del 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos cómo el Señor nos dice también que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Señor nos muestra que el Espíritu Santo es fundamental para conocer la verdad. Estamos en una época donde muchos consideran la era del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que sin el Espíritu Santo
en el corazón de una persona, sin una relación correcta con el Espíritu Santo, se vive en el error. No hay forma de que una persona pueda permanecer en la verdad si no está el Espíritu de verdad en él. Por eso es tan importante cuando tú escuchas el mensaje de Dios o cuando tú enseñas el mensaje de Dios desde la perspectiva correcta. Si portas al Espíritu de verdad, al Espíritu de Cristo, entonces estás en lo correcto. Si no estás en el Espíritu Santo, si no está el Espíritu Santo en tu corazón, entonces estarás enseñando cosas que no están alineadas a la verdad de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 de Pedro 10, 11 al 12. Sin el Espíritu Santo revelando, enseñando el mensaje de Dios a los hombres, la Biblia sería un enigma, algo indescifrable. No podríamos conocer los asuntos de Dios. El mundo sería un completo caos de preguntas sin respuestas para todos. Es el Espíritu Santo quien nos hace asentir ante una verdad espiritual, más allá de que la entendamos o no. Por Él la creemos. A eso se le llama fe. Si no hubiese sido enviado el Espíritu Santo, siempre hubiésemos rechazado la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien nos hace asentir, estar de acuerdo, decirle que sí a una verdad espiritual, aunque no la comprendamos. El Espíritu Santo es ese enlace que nos permite conocer o asociar las verdades de una naturaleza diferente. Nosotros vivimos en una naturaleza de materia, en una naturaleza tangible, medible, cuantificable. Las cosas espirituales no las podemos medir, no las podemos estudiar desde nuestros métodos. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para que nos haga ese enlace entre una verdad espiritual y nuestra capacidad de entenderla. Es el Espíritu Santo el que permite que nosotros podamos creer cosas de una naturaleza que son distintas a la naturaleza a la cual nosotros pertenecemos. Por eso cuando una persona que no tiene al Espíritu Santo enseña la palabra de Dios, te va a mentir, porque te está hablando de algo que no conoce. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no conoce a Cristo. Si no tiene al Espíritu de Dios, no conoce a Dios. Por lo tanto, aunque tenga la palabra en sus manos, si no tiene el Espíritu correcto, esa persona te va a hacer errar, porque él anda en el espíritu de error, en el espíritu de mentira. Es allí donde vemos cómo las religiones y las denominaciones pervierten a través del mensaje de Dios y hacen tanto daño a las sociedades, a la humanidad. Para quienes no están interesados en los asuntos de Dios, no es relevante el Espíritu Santo y para ellos está bien así. Más bien buscan callar y desvirtuar quién es Él, pues no sienten la necesidad de conocer a Dios. Pero para quienes desean acercarse a Dios y conocerle realmente cómo es, sí es necesario el Espíritu Santo. La religión te presenta a Dios desde su propia perspectiva, desde la cara de su moneda, pero Dios es lo que dice la Biblia que es. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Juan 7:38. De modo que la máxima autoridad sobre lo que Dios es y lo que Dios no es, al menos en los términos en que Dios desea que nosotros conozcamos, esa máxima autoridad la posee la Biblia sobre lo que Dios desea comunicarnos acerca de su naturaleza, sus principios, sus características, su forma de ser, lo que ama, lo que odia, entre otras. Esa debe ser la referencia bibliográfica por excelencia, la palabra de Dios. No estoy diciendo que no sea importante escuchar a otras personas, leer otros textos. No, estoy diciendo que la Biblia, cuando presenta temas que son confusos, debe ser
resueltos a través de otros versículos, de otros pasajes que a lo largo de la Escritura me permitan darle claridad a una duda que yo tenga. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. De modo que una persona que no anda en el Espíritu Santo no puede andar en la verdad. La Escritura te da el mensaje y el Espíritu Santo su significado. De modo que la Escritura y el Espíritu Santo deben ir juntos para poder conocer o revelar la verdad de Dios. Disociar esta unión es peligroso y muy serio. No se debe prestar atención a personas que enseñen o hablen acerca de Dios, que no estén llenos del Espíritu Santo, que no reconozcan a Cristo como Dios, como único y suficiente Salvador, porque es eso lo que te permite ser sellado por el Espíritu Santo y ser portador del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad. Primero Corintios 2, versículos 12 al 13 dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseñan los humanos, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Y allí viene la importancia de poder tener, portar, conocer, tener una relación con el Espíritu Santo al momento de enseñar la verdad, al momento de escuchar una verdad, porque es el Espíritu el que permite ese enlace, es el que acomoda las verdades espirituales de forma que podamos comprenderlas. Porque Dios es un Dios que nos insta, nos manda a tener entendimiento, a poder procesar, analizar. Esta palabra que se encuentra allí, o este versículo, 1 Corintios 2, versículos 12 y 13, usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Es clave porque en el griego se está utilizando la palabra synkrino. Significa juzgar una cosa en conexión con otra. Es decir, de qué forma están relacionadas esas dos cosas o esos dos elementos. Combinar ideas espirituales con expresiones apropiadas. O cotejar, por ejemplo, una persona con otra a manera de contraste o parecido. También significa acomodar, comparar. Voy a leerle otra versión, 1 Corintios 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con la doctrina del Espíritu, acomodando, allí es donde viene synkrino, lo espiritual a lo espiritual.